La noche 13 de noviembre de 1974 fue cuando tuvo lugar el terrible suceso que convertiría a Amityville en el centro de todas las miradas por parte de la opinión pública y los medios de comunicación. En el 112 de Ocean Avenue, donde se alzaba el imponente edificio de estilo colonial que había sido construido en 1924, el hijo mayor de los DeFeo, Ronald DeFeo Jr., asesinó a los 6 miembros de su familia con un rifle Martín de calibre 35. Sus víctimas fueron sus padres y sus 4 hermanos. El hecho sucedió a las 3:15 de la madrugada. Horas después, a las 6:30 de la madrugada, fue cuando él mismo acudía a Henry's Bar para clamar auxilio, alegando que alguien había asesinado a su familia. Después de haber cambiado en varias ocasiones su testimonio, DeFeo, de 23 años de edad, fue detenido como el principal sospechoso de la brutal masacre, la cual acabó confesando bajo la siguiente excusa: una vez comencé, ya no pude parar. Todos los cuerpos habían sido encontrados boca abajo en sus respectivas camas, con una herida causada por los cartuchos del rifle. Dentro de lo más extraño, no había rastro de sedantes, ni de que alguien se hubiese resistido a la fuerza. Ahí fue cuando surgieron las primeras hipótesis, que hablaban de que DeFeo no podía haber cometido tal masacre él solo, llegando a decirse que una de sus hermanas, de nombre Dawn, de 18 años de edad, había sido cómplice y perpetradora de las muertes, a quien Ronald habría traicionado momentos después de la masacre. Casi un año después, en noviembre de 1975, se celebró el juicio, que acabó condenándole a 6 sentencias consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Un mes más tarde, la familia Lutz se mudaba al 112 de Ocean Avenue. George, Kathy y sus 3 hijos vivieron algo que al día de hoy aún no queda esclarecido, motivo por el cual decidieron abandonar la casa tras 28 días, en medio de la noche y sin llevar consigo más pertenencias que lo que llevaban puesto en ese momento. Ahora sí, nacía la leyenda del horror de Amityville. El novelista Jay Anson, después de haberse entrevistado en repetidas ocasiones con los Lutz, publicó en septiembre de 1977 The Amityville Horror, novela de terror presentada con el lema La verdadera historia. Esta novela pretendía arrojar algo de luz sobre los escalofriantes y desconcertantes hechos que habían tenido lugar en la casa. Hechos que parecían tener como origen una presencia demoníaca. En una de sus declaraciones, DeFeo había llegado a asegurar que los actos los había cometido alentado por unas voces en su cabeza que lo obligaron a hacerlo. El psiquiatra que había estado presente en el juicio dictaminó que el joven padecía de un desorden de personalidad antisocial, además de ser consumidor habitual de LSD y heroína. Factores que acabaron por agravar del todo su conducta hasta que llegó aquella fatídica noche. Un joven con problemas mentales que abusaba de las drogas había matado a su familia. Hasta este punto, cualquier tipo de cuestión sobrenatural ni siquiera llegaba a plantearse. Pero es gracias a la novela de Anson cuando empiezan a surgir las primeras teorías que hablan de que en el interior de aquel edificio habitaba un mal inimaginable. Todo esto como fuente principal un cuarto, que en el futuro pasó a llamarse la Habitación Roja. Un extraño cubículo hallado en el sótano de la casa, convertido en el vórtice maligno del lugar para demonólogos y expertos en la materia. Según los Lutz, durante su breve estancia en Amityville, tuvieron que enfrentarse con una serie de hechos que iban más allá de lo estrictamente racional. Habitaciones donde la temperatura descendía estrepitosamente, unos ojos rojos observando a través de las ventanas, terroríficas pareidolias surgidas en diferentes puntos de la casa,
o la aparición constante de legiones de moscas pese a estar en el invierno. Si a ello le sumamos que George, el papá de la familia, se despertaba casi todas las noches a las 3:15 de la madrugada, la hora en la que presuntamente DeFeo había cometido la masacre de su familia. Nos encontramos ante lo que los expertos denominarían sin apenas dudar como un caso de casa encantada en toda la regla. Fueron varios los investigadores que se acercaron al lugar, convirtiendo así a Amityville en uno de los puntos de peregrinación para todos los amantes de lo paranormal. Entre todos, quienes apoyaron firmemente la teoría de que la casa era el lugar donde una presencia demoníaca se manifestaba sin cesar, fueron los expertos en lo paranormal, Ed y Lorraine Warren. Así se daba veracidad a la historia de los Lutz, una casa repleta de poltergeists en los que figuras se rompían y cambiaban de sitio constantemente, puertas y ventanas abriéndose sin motivo alguno, y con la figura de una tenebrosa entidad conocida como Jody, bautizada así por la hija pequeña de la familia de nombre Missy, y que decía haber hecho una nueva amiga imaginaria de ojos rojos y con cuerpo de cerdo. Fue en 1979 cuando se estrenó la película Terror en Amityville, película dirigida por Stuart Rosenberg y guionizada por Sandor Stern, quien se basó en el ya por aquel entonces bien vendido libro de Jay Anson. La película, obra indispensable del cine de terror moderno y uno de los mejores ejemplos de Haunted House Movie, contó con el visto bueno de George y Kathy Lutz, quien pese a no aparecer en los créditos de la película, sirvieron como coaches a la hora de llevar a la pantalla las vivencias de la familia, cuyos padres fueron encarnados en la ficción por James Brolin y Margot Kidder. El rotundo éxito de la película abrió un nuevo camino de introspección para los seguidores del caso, pues con ella se iniciaba una de las sagas más longevas del cine de terror, con un total de 18 entregas en las que nos encontramos secuelas, precuelas, exploits, remakes y un documental. Pero lamentablemente la franquicia de Amityville perdió por completo el camino en su segunda entrega. Se trataba de la supuesta relación incestuosa entre Ronald y su hermana Dawn, algo que nunca llegó a probarse y que hubo quienes indicaron como posible detonante para llevar a cabo la masacre del 74 en Amityville. Esta película llevaba por nombre Amityville 2, La Posesión, una película dirigida por Damiano Damiani. Se narra cómo el hijo mayor de una familia es poseído y obligado a acabar con su familia. Es una versión completamente libre de hechos reales. La leyenda de Amityville es grandiosa, ha inspirado a muchos filmes de terror y ha traído consigo interminables historias de terror. Pero la realidad tras esta leyenda es muy diferente. Fue William Weaver, el abogado de Ronald DeFeo, quien destapó la realidad sobre las vivencias de los Lutz en esta supuesta casa maldita de Amityville. Ellos parecían no haber cumplido su trato, pues debían hacer creer a todo el mundo que en la casa eran frecuentes los poltergeists y apariciones sobrenaturales. Ellos conseguirían así fama y dinero, mientras que Weaver podía conseguir que a DeFeo se le rebajara la condena. Conforme fueron pasando los años, las películas de la saga cinematográfica y las historias de los Lutz fueron perdiendo interés y credibilidad. Los inquilinos fueron yendo y viniendo al 112 de Ocean Avenue, mismo lugar donde no se ha vuelto a tener constancia de ningún fenómeno extraño desde 1975. Sin embargo, el supuesto fraude choca fuertemente con el planteamiento del que parte el documental My Amityville Horror, un documental dirigido por Eric Walter. Por primera vez, Daniel Lutz, de 35 años, habla de su experiencia siendo hijo del matrimonio que supuestamente vivió aquellos 28 días de horror en Amityville, demostrando cómo su vida quedó marcada para siempre por una serie de sucesos que, fuesen reales o no, parecen ir mucho más encaminados hacia la opción de que sus progenitores
podrían haber acabado induciendo al niño una serie de recuerdos de los que, hasta la fecha, ha sido imposible olvidarse. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó en aquella noche de 1974?